30 minutos porque usted no es nadie. Algunos. No, sí podemos hacer algo. Vamos a la palabra del Señor. ¿Ya? Lucas capítulo 4. Ya los primeros 13 versículos de este libro, de esta carta, de este evangelio, ya vamos a estar considerando. Lucas capítulo 4. De verdad no voy a leer todo el pasaje, ni tampoco voy a ir como en habitual, en algunas ocasiones lo hago, texto a texto, o versículo a versículo, sino que simple y sencillamente una referencia, porque creo que es un pasaje conocido para los lectores bíblicos. Ya aquellos que han leído la Biblia saben acerca de la tentación de Jesús, ¿cierto? ¿Dicen amén? ¿Me dicen amén o no? ¿Sí? Entonces, esto habla de lo mismo, ¿ya? Claro que está en Lucas, normalmente hacemos referencia en Mateo, pero ahora en Lucas, ¿cierto? Nos hace una referencia, ¿ya? El cuidado que tenemos que tener, ¿no? Porque tenemos un arma poderosa, ¿dice amén usted? ¿Sí? ¿Cuál es el arma poderosa que tiene usted? ¿Cierto? La palabra, es un arma poderosa, ¿ya? ¿Cierto? Y en ella hay poder, ¿cuántos dicen amén? Pero usted sabe que también la pistola es poderosa, ¿sí? Pero en manos equivocadas es peligrosa. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener. Cuidado, ¿no? ¿Cierto? Hay que tener cuidado. ¿Quién usa la palabra y cómo se usa la palabra? ¿Ya? ¿Cierto? En este caso nos podemos remontar al momento, ¿cierto?, de la caída del hombre en el Edén, en el Génesis capítulo 3, ¿ya? Donde el Satanás, al hablar con la mujer, le dice y le habla con referencia a algo que el Señor sabía. Mejor dicho, Satanás usó lo que Dios sabía. ¿Me dice amén? En otras ocasiones, el diablo ha usado la palabra de Dios. ¿Ya? El diablo también sabe algo de la palabra. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces somos engañados por él. Porque nosotros leemos la Escritura y no entendemos o simple y sencillamente la creemos de la forma como creemos que tiene que ser. Y entonces se vuelve una palabra peligrosa, un poder peligroso. Porque el diablo es experto, hermano, en engañarnos. ¿Me dice amén? Es algo destructivo en las manos del diablo, la palabra del Señor. Por eso aquí, si usted se da cuenta, versículo 3 de este capítulo 4, entonces el diablo le dijo, ¿ya? Si el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, Satanás usa una referencia, ¿cierto?, de que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso es verdad. Eso es cierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, muchas veces nos puede engañar a nosotros. Porque recuerde que toda tentación, ¿cierto?, en las manos de Dios es una prueba. Es una prueba. Pero toda tentación en las manos del diablo, ¿cierto?, es pecado. Él quiere que tú peques. ¿Me dice amén o no? ¿Cierto? Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, lo que el Señor está aquí tratando de enseñarnos es justamente cómo vamos a vivir y de qué forma vamos a vivir usando la palabra del Señor. Por eso la referencia a Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 8, donde sale no solo de pan y todas estas cosas, ¿cierto? Cada una de las menciones que hace Jesús, ¿ya? ¿Cierto? Cada mención que le dice el diablo, Cristo la refuta con la palabra. ¿Me dice amén? Le dice lo que dice la palabra. Por lo tanto, entonces él encierra, ¿cierto?, de que lo mejor es tener la palabra, pero usarla bien, no usarla de manera equivocada, ¿ya? Recuerde que Cristo o la Escritura llama al diablo príncipe de este mundo, príncipe de este siglo, por lo tanto él tiene autoridad, ¿ya? Él tiene autoridad sobre aquellos que le permiten tener autoridad, como fue el caso del Génesis, cuando ciertamente perdimos la autoridad, ¿ya? La autoridad que Dios nos había dado, la perdimos, ¿ya? ¿Cierto? Porque el Señor decía que del árbol, ¿cierto?, de ese árbol no podemos comer. Era el único árbol, pero allá llegó y se comió, teniendo tantos árboles, ¿ya? ¿Cierto? Teniendo tantas miles de otros árboles, no hubo uno solo, la restricción. Bueno, Dios estaba buscando, ¿cierto?, de ver cómo este hombre se desempeñaba con la libertad que el mismo Dios le había dado. Dios le dio libertad al hombre para elegir. ¿Dice amén usted? Lo que se llama en la Biblia libre albedrío. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que comprender que muchas veces esa libertad que tenemos, ¿cierto?, el diablo también la usa de forma incorrecta a través de la palabra. ¿Ya? Entonces, por eso es el cuidado que tenemos que tener. ¿Ya? Los demonios han secuestrado las enseñanzas del diablo, de la Escritura.
Toda enseñanza ha sido secuestrada, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? Ha sido canalizada de la forma como Él quiere que los demás entiendan. Entonces, por eso a veces tenemos también problemas, ¿cierto? Que peleamos o luchamos por una comprensión de una palabra, de lo que entendemos de una palabra y de lo que creemos que dice la palabra, ¿ya? No teniendo, ¿cierto?, la realidad de eso. Entonces, los hijos a veces nuestros también han caído en trampas. Cuando alguien le dice una verdad, aparentemente, pero es una mentira, porque el Padre no le ha dicho eso, ¿ya? Muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos sus hijos. Y a veces el enemigo viene y nos cuenta un cuento y que realmente no es verdad. Y caemos en el lazo del engañador y de esa forma entonces trastabillamos, no queremos asistir, no queremos estar, tenemos comentarios ácidos hacia otro o hacia el liderazgo pastoral, qué sé yo, lo que sea, ¿me entiendes? Y tenemos ese tipo de... porque hemos entendido, ¿cierto?, que creemos entender correctamente de la palabra. Entonces, aquí hay algo que tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a usar bien el arma que tengo? ¿De qué manera? ¿Ya? ¿De qué manera puedo yo derribar las artimañas o acechanzas del diablo? ¿Cómo puedo derribarla? ¿Ya? ¿Cierto? El diablo forma fortalezas en nuestra mente, ¿cierto? Forma fortalezas en nuestra mente de las mentiras que tiene. Son fortalecidas, ¿no? Si es verdad, no, si aquí, acá. Entonces uno mantiene eso como una verdad, pero es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, ¿ya? Porque el único que relata la verdad, ¿cierto?, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando Cristo responde, escrito está, ¿ya? ¿Cierto? Escrito está. Él le da la intención correcta a la palabra, guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me dice amén? Porque ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Me entiende? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo tomará lo de Jesús o lo de Cristo y nos hará saber a nosotros. Tomará lo de Él, lo del Padre. ¿Me entiende? Tomará lo de Dios, y Él nos hará saber, nos enseñará realidades o verdades puras, transparentes, claras. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, ¿me entiende? Hoy día que está tan necesaria la transparencia, ¿ya? Necesitamos ser transparentes en esto y usar correctamente la palabra del Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque si la palabra de Dios cae en las manos de alguien equivocado, en realidad será un arma destructiva para todo aquel que lo oiga. Por eso hay gente que dice, ustedes dicen esto, y hay gente que al último termina no creyendo en Dios. Termina no creyendo en Cristo. Era salvo, se bautizó, cantó en un coro y hoy día no es nadie. Me refiero en cuanto a las cosas espirituales. Porque cayó en las artimañas del engaño. Y el diablo hace esto. Y esto es muy especial, ¿cierto? Mejor dicho, muy importante para vivir una vida sobrenatural. Si tú como iglesia quieres vivir una vida sobrenatural, tú no puedes tener duda de lo que la Biblia dice. De pe a pa, de principio a fin, no tienes que tener duda. Y tienes que tener, ¿cierto?, la gracia del Espíritu para que realmente te guíe a lo correcto. ¿Me entiendes? Te guía a lo correcto. Por eso es importante estar lleno del Espíritu. Tener la sensibilidad del Espíritu. Saber cuando el Espíritu Santo me está hablando, me está tocando o me está iluminando la palabra. ¿Ya? Porque eso hace el Espíritu, me ilumina de las verdades que están aquí. Y puedo entonces extraerlas de forma correcta. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces eso es importante para poder entonces considerar, ¿ya? Porque es una preparación permanente, estudiar, leer, ¿ya? Ver, vivir, ¿ya? Nótese por favor, esta es una pelea, esta es una lucha, ¿ya? Cuando alguien va a pelear con otro, con un oponente, cual sea este se prepara. Este se prepara y se prepara de la mejor forma posible. Ni por mucha confianza que tenga en sus capacidades, ¿cierto? Hay una preparación. ¿Por qué el diablo entonces, en una lucha tan épica, tan única, tan, ¿cierto?, extraordinaria, donde podía él darle el golpe, ¿cierto?, y poder entonces encontrarse como dueño y señor de todo, presta entonces atención a esto. Él usa lo que cree que es lo más poderoso que existe.
El diablo usó lo que él creía que era más poderoso y que podía destruir a Jesús. ¿Ya? Y era justamente la palabra. La palabra, ¿ya? La palabra bíblica, ¿cierto? Satanás sabía que era poderosa y que es poderosa cuando dicen amén. Por eso siempre nos va a estar jugando en contra. Y nos va a estar hablando cosas que a lo mejor no son verdades, ¿ya? No son verdades. Así que, por eso, el cuidado que tenemos que tener, ¿cierto? Por eso es muy importante cuando usted vea a alguien, ¿cierto? Que le dice una verdad, y si es verdad de Dios, ¿cierto? Inmediatamente uno tiene que estar consciente del testimonio que éste tiene. Dígame amén. Claro, ¿me entiende? Si a usted le dan una palabra profética, si a usted, ¿cierto? El Dios del cielo tiene dones y gracias distribuidos en la iglesia. ¿Me dice amén? Si alguien le da una palabra, ¿ya? Conforme a la Escritura y conforme al Espíritu, esa palabra tiene que cumplirse, ¿cierto? Porque si no, no será profética, no cabe, no tiene nada. ¿Ya? A diferencia de una palabra de ciencia, que una palabra de ciencia es el conocimiento anticipado de lo que nos está sucediendo. Y entonces nos encontramos con verdades inmediatas. ¿Me dice amén? Eso es lo práctico para poder tener la diferencia. Pero lo que realmente cuando usted escucha a alguien, importante es saber su testimonio, cómo vive. Claro, cómo tiene su casa, cómo tiene su familia, ¿entiende? Cómo está todo. Eso es importante. De esa manera usted puede tener cierta seguridad de que ese hombre le puede estar diciendo la verdad. O esa persona, esa mujer también, puede ser un hermano. ¿Ya? De la única forma. De otra manera usted no podrá. ¿Ya? Que usted inmediatamente tiene que desechar porque de verdad, mire, la palabra unida con el Espíritu Santo de Dios le va a llevar a la verdad. ¿Me dice amén? ¿Sí? ¿Cierto? La palabra unida al Espíritu Santo lo llevará a la verdad. Y la verdad me hace libre. ¿Cierto? La verdad nos hace libre. Este Satanás se preparó de tal forma contra Jesús, sabiendo que era el verbo viviente. Sabiendo que era la palabra hecha carne. ¿Ya? Él dijo, ¿cómo en una de esas le gano? ¿Ya? Pero bendito sea nuestro Dios. ¿Cierto? Que no puede vencer. Y esto es lo más maravilloso, hermano. No puede vencer. ¿Ya? Satanás no puede vencer a Jesús. Satanás no puede usar la verdad de Jesús como un arma para él. No, eso no. Porque solamente el que lleva y el que hace que esto sea un arma poderosa y maravillosa es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro ser. ¿Me entienden? Hermanos amados, la gente puede leer esto. ¿Ya? ¿Cierto? Puede leer y puede decir, bueno, dice, aquí hay tanta temática. Puede encontrar momentos filosóficos. Puede encontrar inspiración filosófica. Sabe que hay mucha sabiduría, ¿cierto? Usted sabe que la Biblia está en forma para estudiarla, ¿cierto? Distribuido en con ciertos libros, ¿cierto? Desde el Pentateuco, ¿cierto? Y pasando así sucesivamente los jueces y cada libro, ¿cierto? Se le fue dando una interpretación que la gente puede encontrar una historia. La gente puede encontrar muchas cosas dentro de la Biblia. ¿Me dice amén? ¿Ya? Si alguien quiere ver algo así poético y así casi esplendoroso como el siglo XXI, puede leer Cantar de los Cantares. Y va a ver cómo entonces la Escritura se expresa acerca de una mujer. Y así encontrará múltiples temas. Cualquier persona puede leer la Biblia. Y cualquier persona puede sacar un buen tema. Con una buena comprensión de lectura, cualquiera saca un buen tema. ¿Me entiende? Cualquiera. ¿Me entiende? Esto es lo mismo que tener un automóvil, ¿ya? O ir a comprar un automóvil. Si usted va a comprar un automóvil, usted sabe que ese automóvil va a andar. ¿Cierto? Y que tiene una velocidad. Pero usted nunca se preocupa cuando usted va a comprar el automóvil, ¿cierto? Nunca se preocupa de que si tiene o no tiene benzina o combustible. Porque usted sabe que el auto es inherente. Si hay un auto es porque hay combustible. ¿Cierto? Póngase un Porsche. ¿Ya? O cualquiera de estos que valen mucho dinero. ¿Ya? ¿Cierto? Y póngase una bicicleta al lado del auto más caro del mundo. Ponga una bicicleta ahí. Sáquele el combustible al auto.
¿Cuál de las dos cosas prefiere? Solo la bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicicleta le sirve el medio de transporte que usted quiere. ¿Se está dando cuenta o no? O sea, es imposible, lo que le estoy diciendo es imposible que existan los autos si no hay combustible. Es imposible que esta palabra sea un arma poderosa sin el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cualquiera puede leerla o no? ¿Cualquiera puede usarla? Sí. ¿Cualquiera a lo mejor puede hacer un análisis de ella? Sí. Pero el que va a decir la verdad es aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de él y que lo lleva a toda verdad y toda justicia. Denle un aplauso a él, al Espíritu Santo de Dios. Por eso él es tremendamente importante. ¿Ya? Claro. A mí me han dicho, es que algunas veces en alguna oportunidad me han dicho, usted debiera haber estudiado psicología. No, si es que lo que pasa es que la Biblia te enseña a comprender a las personas. Porque esto habla de nosotros. Habla del comportamiento humano y todo eso. Entonces, ¿me entiende? A lo mejor un psicólogo viene y le dice, uy, mira qué interesante lo que dice aquí. ¿Ya? Para su carrera o para lo que él está o ella está haciendo. Entonces, claro, esas verdades, ¿cierto? ¿Ya? Que se implantan filosóficamente, ¿cierto? Implementan, ¿cierto? La gente implementa que la energía de ellos mismos puede sacar esto. Entonces, por eso ellos están conscientes de un conocimiento, de una sabiduría propia. ¿Ya? Pero cuando tú le dices una verdad bíblica a alguien, guiado o guiada, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios, y la otra persona le dice, tú tienes toda la razón, porque tú le dijiste una verdad bíblica en el orden correcto que Dios quiere usar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le han pasado eso? ¿Cierto? Le han dicho a usted, oye, tú tenés razón. E incluso pueden decirte, ¿sabes? El otro día cuando conversaba contigo, algo me pasó de lo que tú me estabas hablando. Y tú le estabas hablando de la Biblia, o tú le estabas hablando de verdades de Dios. ¿Y qué pasó con esa persona? No teniendo a Cristo en su corazón, no comprendiendo, ¿cierto?, más que lo que tú le decías a través de la conversación, el Espíritu Santo guió tus labios, guió tu ser a decirles verdades que son verdades, poderosas. Poderosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Si usted no lo sabe, hay gente que ha diezmado y que no es cristiano. No es hijo de Dios y diezma. ¿Y por qué lo hacen? Pregunte, ¿y por qué lo hacen, pastor? Porque han visto y creen en el principio. En el principio de la palabra. Y hay creyentes que no creen en ese principio. Eso es para pegarnos a nosotros, ¿no? Que teniendo tanto poder, no lo usamos. Tanta gracia de Dios y no lo usamos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Ojalá no seamos esa gente insensata. ¿No? Usemos lo que tenemos. La palabra es poderosa. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y podemos usar la palabra correctamente. ¿Ya? Correctamente. ¿Cierto? Y eso entonces trae para nosotros una dirección correcta. ¿Ya? Así que, hermanos amados, sin el aliento del Espíritu, sin que venga ese soplo divino dentro de tu mente para comprender las verdades de Dios, realmente, ¿cierto?, vamos a quedar en pana o en pane. ¿Ya? Vamos a quedar detenidos. No avanzamos. ¿Ya? Nos hace difícil comprender la Biblia. Y no es así. Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Su Espíritu Santo. Nótese, por favor. ¿Cómo puedes tú amar a tu enemigo? El Señor te dice, ama a tu enemigo, sí. Ahora, ¿cierto? Nos dice eso la Escritura, ¿cierto? Dice, ama a tu enemigo. Sin duda, el amor que Dios está hablando o que está tomando en consideración no es el amor natural. Porque el amor natural no ama al enemigo, lo odia. Porque eso es lo correcto según el punto de vista humano. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cómo entonces yo uso amar a mi enemigo? Porque tengo que sacarlo de alguna parte. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Mi amor no me sirve. Mi manera de pensar no me sirve. La forma en que yo miro al otro no me sirve. O a la otra. ¿Me entiendes? No me sirve.
Porque eso es natural y eso me hace no hablarle, no saludarlo, no cruzar. Y hay familias que se odian. No cruzan el mismo camino. Pueden vivir en el mismo pasaje, en la misma cuadra. ¿Sí o no? Uno de los familiares va allá, pero el otro no puede ir porque dicen, no, yo con ese ni nada. Como dicen por ahí en el mundo, dicen ni a misa. Y eso es una realidad, ¿o no? Entonces, la pregunta es, Señor, ¿cómo yo puedo amar a mi enemigo? Y el Señor te dice, con mi amor, no con el tuyo. Ah, Dios, ¿me entiende? Y ese amor de Dios es un amor sobrenatural. ¿Y quién te ayuda a entender eso? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tú amas. Tú puedes comprender ahora a ese, pero tú lo comprendes ahora bajo la justicia divina de Dios. Porque Dios te habla de la justicia divina de Él, ¿cierto? Aunque tú eras pecador y hacías esto y esto otro, Él dice que te perdonó o nos perdonó a todos nuestros pecados. ¿Me dice amén? Bajo esa justicia, ¿cierto? Tú tomas el amor de Dios más la justicia de Dios y te dice, tienes que perdonar a ese. Y tú lo miras y dices, yo no puedo. Entonces dice, y Él viene el amor de Él ahí, viene la justicia de Dios sobre ti y tú sí le puedes perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso es maravilloso. De esa forma entonces la palabra se transforma en un arma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Esto es, y usted busque cada promesa, busque cada cosa dentro de la Escritura y usted va a ver cómo va a ir cambiando. Lo que mucha gente dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar. ¿Cuántos decían eso antes de conocer a Jesús? ¿Cuántos decíamos eso? Yo no puedo cambiar. Levante la mano, a ver lo que dice, ¿cierto? Y ahora, usted puede decir, ¿yo he cambiado? Si no lo dices tú, lo han dicho otros. Han testificado que tú ya no eres el mismo. ¿Me dice amén? Entonces, note por favor, cómo la Escritura en el orden correcto va haciendo algo extraordinario. Va cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Va cambiando. Ya, cambia, transforma. Eso es maravilloso. Mire otra verdad maravillosa. Morir, hermanos, morir, ¿cierto? Para poder vivir no tiene lógica. Morir para vivir no tiene lógica. ¿Cierto? El que pierde su vida por causa de mí, la hallará o vivirá. Dígame que es cierto que en la mente humana eso no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Me entiende? Pero en la gracia de la palabra sí tiene lógica. Que más que lógica es una cosa sobrenatural. Reemplaza nuestra vida natural y entonces expone que tenemos una vida. Aunque esté muerto, Dios. Aunque esté muerto, viviré. Y eso entonces va cambiando. Ve que la palabra cambia. Por eso Jesús usaba la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Inmediatamente le dijo al hombre. Le dice a Satanás. ¿Ya? Y Satanás quería hacerlo. No pudo. Es imposible. Cuando hay un creyente, un hijo de Dios, cierto, que usa la palabra como espada de doble filo, hermano, es imposible que el diablo lo engañe. Porque ese hombre o esa mujer, ese hijo de Dios, hija de Dios, cierto, está usándolo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No hay otro. Por eso es tiempo, hermano, es tiempo. Y esto por eso ha venido esta palabra a mi vida. Es tiempo de empezar a vivir en forma sobrenatural, no con la lógica humana. No con la lógica humana. Cuando dicen amén, ¿cierto? Si tú vienes, dice, y gastas el último peso que tienes, vas a comprar el último billete de 1,000 que tienes, vas a comprar pan. No sé cómo me las voy a arreglar mañana, dices tú. Tengo solo 1,000 pesos y no me va a alcanzar para todo lo que tengo que comprar. Y compras lo que alcanzas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Como antiguamente hacíamos, compramos el pan suficiente y aceite con sal nomás y calentito ahí listo. Y eso era, ¿cierto? Pan con aceite y punto, y eso era todo. Que no podía faltar el pan, no podía faltar el pan. Menos si Juan Carlos estaba en la familia. ¿Entiendes? Entonces, en esa dirección, ¿ya? En esa dirección, ¿cierto? Si tú vienes y dices, es lo último que me queda. Pero ¿qué te dijo el Señor? ¿O qué te dice la palabra del Señor? No he visto justo, ni sus hijos van a mendigar
el pan. No le va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa no es la lógica humana, pero es la lógica del Espíritu. Él te dice, Hugo, si tú crees, no te va a faltar. No te va, pero Señor, estoy ocupando. Eso es lo que te dice tu lógica humana, es lo que te dice tu filosofía, ¿cierto? Humana, lo que te dice la economía social. Te dice, te va a faltar, pero el Señor te dice, no te va a faltar. No te va a faltar y no te faltará. Alguien diga amén en eso. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. Si los médicos ven a alguien muy enfermo, le dicen, no, tú tienes que ir a ver a alguien especialista. Esa es la lógica humana. Hay que ir donde el médico, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por creerle a Dios, por creer su palabra, ¿cierto? No, queremos que alguien ore por nosotros. Como si alguien necesita una cosa más, ¿cierto? De una intervención mucho más especializada. Uno simple y sencillamente pone las manos sobre ese enfermo y ese enfermo es sanado o puede ser sanado. Esa no es la lógica, ¿cierto? No es la lógica, no es la lógica que el enfermo le diga, ¿sabe qué? Yo quiero ir donde la iglesia primero para que oren por mí. No es la lógica que ese enfermo que no haya pasado por el médico o no haya ido a un pabellón quirúrgico, no es cuanto sea operado, no. Y Dios puede operar cuando dicen amén. Dios puede cambiar nuestros órganos. Dios puede transformar nuestra vida, ¿cierto? Física, nuestro cuerpo físico. Alguien diga amén. Entonces no es la lógica humana, pero el Espíritu Santo, porque inspira la palabra de Dios, tú le crees, tú dices, no Señor, pone las manos sobre los enfermos y estos sanarán y estos son sanos. Aleluya. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Por eso el Señor Jesús, cuando ya estaba pronto de irse, le dice esa verdad maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque le era una necesidad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando dicen amén, ¿a qué Espíritu se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 3:13. Hermanos amados, ¿ya? Y era una conversación justamente con Nicodemo, donde estaban allí las cosas, ¿cierto? Pero el Señor le dijo con claridad. Debemos preguntarnos de esta manera. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos cuando leemos la palabra del Señor, cuando estamos dirigiéndonos a ella, estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo de Dios? Por eso es importante aprender. Nos alegramos el día viernes acá cuando los chicos estaban, ¿cierto? Y una buena cantidad de jóvenes, casi el 90%. Eran puros jovencitos. La vida en ellos será alumbrada. Andarán por el camino correcto y adecuado. Cuando dicen amén y le creerán a esa palabra y esa palabra se hará vida en ellos. En ellos. Por lo tanto, yo creo la Biblia. Yo creo que lo que Dios dice es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Hay un hombre que se llama Bill Johnson, pregunta la siguiente. Mira la pregunta que hace. ¿Cómo podemos tener avivamiento cuando valoramos un libro que la iglesia del primer siglo no tenía? Está buena la pregunta, me gustó. ¿Cómo podemos tener avivamiento cuando la iglesia hoy día necesitamos un avivamiento en Chile? Claro que lo necesitamos. Necesitamos ver a Cristo caminar por las calles de nuestras ciudades, ¿ya? Y en cualquier lugar, ¿cierto? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo podemos tener avivamiento? ¿Cómo tú puedes tener una vida diferente, distinta espiritualmente? ¿Cómo? Cuando valoramos un libro que la iglesia del primer siglo no tenía. Pero la iglesia del primer siglo vivió un avivamiento. Nosotros tenemos la palabra, la Biblia, que ellos no tenían. Pero ellos tenían algo que parece que para nosotros se nos es más difícil tener. ¿Qué tenían ellos? El Espíritu Santo de Dios. Ellos vivieron el Espíritu. Lo que Jesús tenía, los pedacitos del libro que tenían, o los libros enteros que tenían, los rollos que llegaron donde ellos lo vivieron a concho, profundamente, intensamente, y el Espíritu Santo se empezó a mover en ellos. Y usted sabe lo que pasó, ¿no? Es cosa de leer el libro de los Hechos, ¿ya? Y
todos los milagros que vinieron y todas las cosas que sucedieron. Entonces, ellos, no teniendo la palabra, pudieron vivir un avivamiento, ¿ya? Pero tenían el Espíritu Santo en ellos. Ellos vivían en el Espíritu. Entonces, hermano, ¿cierto? ¿Cómo seríamos nosotros hoy día entonces? Si tenemos lo que ellos no tenían y tenemos lo que ellos tenían. Júntelo. La palabra y el Espíritu. Usted vivirá en la verdad. La palabra y el Espíritu. Y usted vivirá en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios te dice, no tienes que dudarlo. Voy terminando, hermano, ya. Me quedan 5 minutos. Ya. Yo creo en la Biblia. Creo que la Biblia es la inspiración de Dios. Es dada para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la Biblia es inefable, es poderosa, es grande, es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que cada una de sus palabras son ciertas, son verdaderas, son genuinas. Alguien diga amén, ¿cierto? Yo creo que en una relación con la palabra, con un Dios íntimo, con un Dios ilimitado, con un Dios todopoderoso, con un Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo creo en eso. Si alguien te dice que la Biblia simplemente es un libro con letras, eso es cuando el Espíritu Santo no está. Será un lindo libro con muchos libros dentro de ella, que la Biblia se llama así, ¿cierto? El libro de los libros. ¿Me entiendes? Será un libro con muchos libros porque no está el Espíritu Santo. Pero cuando está el Espíritu Santo, esto es vida. Esto es vida. Esto es poder. Esto es gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que poder desarrollar entonces una vida a un estilo sobrenatural es vivir la palabra de Dios. Es vivir la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces no creemos en algunos principios de Dios y no lo vivimos. Creemos que está hecho para otros. No, está hecho para todo aquel que cree. Porque la fe nos lleva, ¿cierto?, a vivir la presencia de su Espíritu. ¿Ya? Esa palabra se va a convertir en algo mucho más grande. ¿Ya? ¿Cierto? Deje de respirar, hermano. Deje de respirar. Trate de dejar de respirar. Usted no puede dejar de respirar. Porque usted sabe lo que va a suceder, ¿no? Si dejamos de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. Deje de leer la Biblia. Deje de creer en la Biblia. Deje de creer las manifestaciones de la palabra. Deje de creer los principios bíblicos. Y ya sabe lo que le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Me voy a morir. Eso es tan simple. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y Él hoy día, en esta mañana, adelantándose a esto, nos permitió gustar una parte de su toque. Simple y sencillamente, para los que estaban faltos de confianza y de fe en esta palabra, hoy día salgan caminando. No importa el presidente o la presidenta que venga. Sé que tú estás conmigo, Señor. Sé que hay algo que está grande para el próximo año. Como alguien me dijo, viene una temporada nueva, diferente, y viviremos cosas grandes y maravillosas. Y yo lo tomé, yo lo creo, y así lo voy a vivir. Porque su palabra también dice que se renueva su misericordia de día en día, de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que le dé un buen aplauso a Cristo el Señor. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dije que iba a terminar 35 minutos y me quedan 2 minutos. Estoy muy obediente a mí mismo. No, es que estuvimos un momento maravilloso, ¿cierto? ¿Sí? Y no quiero que usted se pierda. No, vaya gustando. Vaya gustando. ¿Ya? Dios va a hacer algo con aquellos que tocó de alguna forma muy especial. ¿Ya? Porque hubieron algunos que fueron tocados de una forma muy especial. No necesariamente porque se cayeron o no se cayeron, no. El toque, eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante, es cómo lo viví. ¿Cómo lo viví? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo viví? No, ¿cierto? Y te va a ser sensible a eso. Muy sensible a eso. ¿Ya? Así que eso es maravilloso. A mí me gusta cuando Dios me habla y me dice, y yo soy obediente, trato de hacerlo. A veces no sé cómo me entiende el hermano o la hermana, pero trato de hacer lo que Dios me dice. Simplemente para que gustemos de su presencia y de su gracia. El Espíritu Santo está en ti. Ahora dilo tú mismo. El Espíritu Santo está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Ya, para las embarazadas está con mi bebito. Eso es. ¿Ya? Porque lo que tú viviste también lo vivió tu bebé. Y eso es glorioso y maravilloso. Levanta tus manos, alábale.
Dile, Espíritu Santo, enséñame, enséñame. Permíteme usar tu palabra como esa espada de doble filo, como un arma poderosa, como un arma que en las manos de aquel que es hijo tuyo es bien usada y será poderosa. Señor, así como el combustible para el vehículo es el Espíritu Santo para la palabra. La palabra no funciona si no está el Espíritu Santo de Dios. Si no lo hace, no lo inspira, no le da luz, no ilumina nuestro entendimiento, no vamos a entender lo que la palabra dice. Simplemente vamos a empezar a vivir por lo que otros viven. Que no es totalmente malo, pero no es lo mejor. Porque Dios quiere hablar contigo. Porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Él quiere enseñarte. Él quiere llevarte. ¿Cuántos dicen amén? Y llevarnos a cosas más profundas y poderosas. Un arma poderosa en las manos de alguien que no es correcto es peligroso. Pero un arma poderosa en las manos del que corresponde es maravilloso. ¿Cuántos hijos hay aquí de Dios? Señor, pon tu palabra sobre ellos. Y guíales, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda gracia tuya, Espíritu de Dios. Que podamos utilizar tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, cortante más que una espada de doble filo. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a tu nombre! Padre, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. No nos dejes, Señor. Y aun cuando el diablo nos tiente, tu palabra vendrá como un refrigerio, Señor. Oh, Padre, gracias. Enséñame, Jesús. Oh, Dios. Sus voces en este lugar. Sí, Señor. Que parezca locura. Padre, en tu nombre, Jesús. Sé que no es normal. Oh, sí, Dios. Por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Oh, Padre, así es. Sonidos del cielo que nadie escucha. Oh, mi Dios, gracias. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe. Oh, Dios, sí, Señor. Sucederá. Gracias, Jesús. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Padre mío, enséñame. Muéstranos el cielo. Enséñame tu palabra, Señor. Muéstranos el cielo. Oh, Dios, y permite que ella en mi labio sea poderosa. Gloria. Lo que haga, Inúndanos de tu gloria. Padre, en tu nombre, Jesús. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Aleluya. Oh, Dios. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Ángeles del cielo. Padre, en tu nombre. Jesús. Aleluya. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe sucederá. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria.
Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Ante tu gloria, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Espíritu Santo, gracias. Y trae aquí el cielo. Espíritu de Dios, enséñame a creer en tu palabra. Enséñame a creer en tu palabra. Ilumíname tu palabra, Espíritu Santo. Tu pueblo sea iluminado por tu palabra, Dios. Que el Espíritu Santo traiga, Señor, iluminación de vida, de abundancia, de generosidad, de lo que tu palabra habla, Señor. Y de que aquí, si hay alguno que ha dudado de alguna verdad que haya recibido, Dios, Padre, respondemos conforme a tu palabra. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo que dices, lo has hecho. Buscaremos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas para nuestra vida. Te alabamos, Señor. Creo a tu palabra. Creo que tu palabra es fiel y es verdadera. Creo que tu palabra nos saca de muerte y nos lleva a la vida. Creo que tu palabra corta mi pobreza y me lleva a una vida en abundancia. Creo a tu palabra que me da nueva vida en Cristo. Creo en tu palabra que un día tendré la vida eterna. Creo a tu palabra que un día viviré contigo eternamente y para siempre. Ante tu Creo a tu gloria, palabra que tú vienes a buscar a la iglesia. ya no ¡Aleluya! hay enfermedad. ¡Oh Dios, sí, El Señor! cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen. Así es. Muerte, ya no hay enfermedad. Jesús, el cielo aquí está. Ante tu gloria, Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Gloria, gloria, que haya gloria de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que haya gloria de Dios en nuestras vidas, hermano. Va a ir usted a, no sé si ya fue a sufragar, ¿cierto? Vaya con tranquilidad. Los más blanquitos, échese un poquito de bloqueador, ¿ya? O váyase por la sombra donde las hay. Bien, levanta tus manos. Quiero bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, llénalos de gracia y de bendición. Cada uno, Señor, sepa lo que va a hacer. Tú vas a estar allí, Señor, en el secreto y habla a su mente y a su corazón. Tus valores, tus principios bíblicos son lo más importante en esta tierra. Y a ti te daremos siempre toda la gloria. Bendigo a mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Acá adelante está el pastor David. ¿Dónde está el pastor David? Dale fuerte al Señor con todas sus fuerzas. En el Centro de Adoración para la Familia.
Trae a toda tu familia, adoremos juntos al Señor y recibe una palabra de Dios que transformará tu vida y te llevará a una nueva temporada. Vive nuestras reuniones cada jueves a las 20 horas y domingos a las 9 a.m., 11:30 y 19 horas en Manuel Antonio Mata 811, Comuna de Quilicura.